all. Pick up a pew, sit back and relax. You're in the Bahamas, and the brand new season of Inside the Mind of a Pro is here. You already know it. This year, your favorite series celebrated its 10th anniversary in spectacular fashion, with 2 world champion bracelets won in Las Vegas, 2 triumphs you were able to immerse yourselves in completely throughout over 30 episodes. However, the Winamax team isn't the kind to rest on its laurels. After both of these victories, our pros are still hungry for new titles and are motivated more than ever to share their reasoning, their intuition, and their emotions. So for this brand new series of episodes, we're setting sail for one of the sunniest destinations on planet poker, the Bahamas, right for the start of the Caribbean Poker Party, a step on the Party Poker Millions circuit taking place at the end of the year. With a packed schedule consisting mostly of large buy-ins and huge guarantees, this new circuit has rapidly been taking the poker world by storm, attracting many of the best players in the world. Among these high rollers, we find Kristen Bicknell, currently the top-ranked female player, Alexandru Papazian, a rising star from Romania who has already won a bracelet, Luke Greenwood, a member of one of the most successful families on the circuit, along with his brothers Sam and Max, and of course, some members of Team Winamax, Davide Katai, Joao Vieira, and our hero for the day, Adrian Mateos Diaz. At just 25 years old, the #1 Spanish player has established himself as one of the most respected players at the peak of the pros pyramid. His track record is just a long list of finals, bracelets, and victories at the highest level. As he sits down for this tournament, the Maquina is on somewhat of a dry spell. After banking $5 million in live winnings in 2017 and an additional $5 million in 2018, Adrian has had a year peppered with disappointment in 2019. At the time of his arrival in the Bahamas, Adrian opens up to us. He's having his first losing year since his professional career began 7 years ago. What if this Caribbean Poker Festival was the light at the end of the tunnel? That's what we're going to find out in this brand new season. Prior to the main event, which will be kicking off in a short while, Adrian is ready to warm up in the $10,000 high roller with an expected field of 200 players. No late registration today. Our Spaniard wants to attack right from kickoff. Adrian, we're jumping in with you head first. Pues de nuevo aquí en las Bahamas. Todos los años suele ser una parada fundamental en el calendario y bueno, pues este año con muchas ganas de hacer un buen papel y además últimamente esos últimos meses no me han ido bien, no he tenido los resultados esperados y con ganas de resarcirme en un torneo tan importante como es este festival. Es un momento importante en mi carrera y bueno, me siento la verdad que muy motivado por hacer un gran papel aquí y con muchas ganas, muchísimas ganas de poder ganar y de poder irme contento a casa. Las Bahamas es un sitio espectacular, la verdad que me encanta ir porque aparte de estar jugando, cuando terminas de jugar, cuando te gustean del torneo, es una maravilla el poder estar, pues vas a la playa y tal y todo bien. Y nada, los objetivos del festival, pues obviamente ganar los máximos torneos que pueda e intentar ganar el torneo, si puede ser. Y bueno, me estoy apuntando al torneo y Steph como siempre ayudando. Y bueno, empezamos el festival con el 10.000 High Roller, un torneo gordo, importante y nada, ganas de empezar bien. Y bueno, ya empieza el momento clave, vamos a empezar a jugar y ya con muchas ganas de coger las primeras cartas y ver qué mesa me toca y todo. How are you? Hey, bud. How you doing? Hey, come sit here. Yeah. Yeah. We are doing a show, yeah.
Aquí a la derecha es uno de los mejores jugadores del mundo, Scott Margelson. Y la mujer es Lauren Roberts. In the mind of a pro. También una mujer habitual en estos torneos. Yeah, it's hard. It's not. Recibo la primera mano a BruTG, un jugador bastante bueno, sé que es un regular que juega online, niveles altos. Y defiendo dama 8 de picas, o sea, dama 8 off, trébol, diamante. Y el flop es muy bueno, flopeo dobles. Pero bueno, estamos jugando muy deep y tampoco puedo hacer un bote demasiado grande en un board monocolor, así que aquí tenderé por el check call, creo que es la mejor línea. Y bueno, el tour es bastante malo, que hay otra pica que debilita muchísimo mi mano. Aquí estoy deseando que el river chequee bien. Y el river es malo, también mis dobles pierden valor, tengo algo de showdown y aquí la duda es si convertir la mano en farol o no, pero creo que mi mano es suficientemente fuerte como para ganar al showdown de vez en cuando. Bueno, no tanto de vez en cuando, creo que gano un porcentaje decente de las veces ante el check. Y si el rival apuesta, pues tengo una decisión. Gano en check y me lo deja más fácil. Es un jugador, creo que es belga y de gran nivel. Si llega a la mesa Byron Kaverman, un jugador americano también de altos niveles. Este jugador es más de en vivo que de online, pero también he jugado muchas veces con él. Y aquí a mi derecha está Javier Fernández, un español amigo mío, un gran jugador también, que solemos jugar muy a menudo juntos, tanto online como en vivo. Bueno, abro dama J a suitez y me defiende la ciudad grande. El flop es asa 6 con una pica y bueno, yo aquí que cebeteo, voy a cebetear muy a menudo, voy a hacer la apuesta de continuación muy a menudo y con esta mano también decido hacer un size en pequeño, 9000 en este caso. Y el rival decide pagarme. El tour es un 3 y decide chequear. Aquí tengo una decisión bastante complicada, creo que tengo un valor aceptable. Puedo hacerse con barrel, también puedo hacer check, es bastante justita. Y el river es un 6, gano. Tengo dobles con Queen High, tengo algo de showdown, aunque no mucho. Lo bueno de este river es que en manos como 2s, 4s y 5s se quedan sin kicker, pero tampoco tengo demasiado showdown porque él tiene mucho King High y tiene fulls también. Al tour es la duda, que al tour podría haber apostado también, creo que es un poco justa, pero bueno, el torneo acaba de empezar y no me quise complicar. Es una mesa bastante dura, la verdad, son todos jugadores profesionales
Y bueno, es un torneo duro este 10K High Roller de inicio. Aquí abre el cutoff, abre Javi en cutoff, yo tengo Jotas en botón y es un 3-bet claro. No, that's the ante. Decido hacerlo de 12.000 a 40.000. Estamos jugando muchísimas ciegas, jugamos alrededor de 1 millón de puntos, estamos jugando muy deep y bueno, cuando es deep, cuando estás jugando tantas ciegas el juego es complicado luego. Pero bueno, esta mano es un claro raise por valor. It's only 20 seconds. Javi me paga el 3-bet y bueno, vamos a ver el flop. El flop no es malo, es 10-10-4 Rainbow. Es un flop aceptable para mi mano. Es un flop en el que tengo que apostar. Aquí debería apostar bastante parte de mi rango. Y decido ir por un sizing pequeño, decido hacer un tercio. Y bueno, Javi está pensando. Javi coge fichas, esto es bastante mala noticia para mí. Aquí un check raise no suele ser muy habitual, la verdad. Y bueno, pero tengo una mano muy fuerte que no puedo abandonar, así que en el flop voy a seguir pagando, pero este raise ya no me gusta porque mi mano pasa a ser prácticamente un bluff catcher bastante a menudo. Puede estar raiseando alguna pareja peor que la mía, pero la verdad que su rango está muy cargado de 10x que son trips, incluso 4-4 que es full. Y esta dama es bastante mala también para mi rango porque a él ha podido hacer raise con algún farol del estilo dama J, rey dama o manos así, dama 9, cosas así que quizá que han podido ligar la dama ahora. Ante este bet mi mano no es demasiado buena, bloqueo sus faroles además, tengo la J de diamantes, bloqueo manos como rey J, manos como J9 y la verdad es que no espero ver muchos faroles en este tour. Creo que tengo que foldear en mi mano y así he hecho. Aquí bueno, un poco de paciencia, hay que foldear, hay que esperar las manos buenas. Esta sí que la vamos a jugar. A rey suited, la abro desde low jack. Y el jugador de mi izquierda decide hacerme 3-bet, otra mano que vamos a jugar contra él. Mi mano puede hacer las dos cosas, es una mano muy fuerte, tanto puedo decidir forbetear como pagar. Estamos jugando 200 ciegas y creo que ambas opciones son válidas. En este caso me decanto por pagar, pero tampoco creo que esté mal hacer forbet. Ligo 2 pair, es un flop muy bueno, aparte tengo el backdoor de tréboles también y bueno, decido chequear al agresor que es él. Y él decide chequear back. Son bastante buenas noticias porque creo que aquí ya casi siempre tengo la mejor mano después de check. Y aquí tengo un bet claro, seguramente vaya a apostar 2 calles aquí en casi cualquier river también. Y estoy eligiendo el sizing a ghost medio grande y voy a 3/4. 3/4 creo que es el sizing adecuado aquí. Podría ir también incluso más grande por valor, pero creo que 3/4 está bien. Él me paga, cuando me paga aquí creo que tiene muchas veces damas, JX, a veces 10, manos de este estilo. Y bueno, el river es un rey bastante bueno, me da trips. Y nada, aquí tengo otra value, estoy pensando qué sizing es el mejor y aquí iría por un sizing grande. A partir de 3/4, algo así mínimo,
pero podría apostar incluso más grande. 185. Hago 3/4, creo que es un sizing que está bien. Creo que manos como damas y JX, como imagen, tengo imagen de ser jugador bastante agresivo, así que creo que ese tipo de manos no va a ser capaz de foldearlas a este sizing. Y espero que me pague con ese tipo de manos. Es un spot difícil para él porque es un spot en el que la gente no blufea demasiado y es difícil encontrar faroles en mi rango que no bloqueen sus manos de call fall. Él tiene una decisión bastante complicada, pero creo que, como he dicho antes, no creo que sea capaz de foldear una J o damas o manos así. Me paga y ganamos un muy buen bote, así que bueno, el torneo empieza bien. En el puesto 3 también tenemos a jugador uruguayo, Fabricio González, archiconocido. Y bueno, el hijack abre Byron y Javi parece que está pensando en el botón, decide pagar y yo en la ciega pequeña tengo una mano con la que puedo también tanto pagar como incluso squeezear. En este caso decido pagar, intentar hacer el bote no demasiado grande, pero ambas líneas me parecen correctas. Flores 1096 con mi backdoor, tengo una gatshot, proyecto de escalera interna, la tripona, se puede llamar de todas esas formas, a la dama, que me daría las nuts, la mejor jugada posible, y luego tengo dos overcards al 10, que es la carta más alta del flop. Decido chequear, el jugador que había abierto también chequea, y Javi apuesta en el botón, apuesta un sizing neutro, medio bote. El rango de Javi aquí es duro. Creo que apostar aquí en este flop 3-way demuestra bastante fortaleza, pero aún así mi mano tiene la suficiente equity como para pagar, y creo que por lo menos el flop tengo que pagarlo. A ver qué cae. Byron decide abandonar. El tour es un 4, un blank, una carta mala en este caso para mi mano. Y aquí si Javi decide apostar, mi mano necesito foldear, no puedo pagar aquí prácticamente ninguna vez, salvo que sea muy muy pequeña. Vamos a ver qué decide hacer Javi. Chequea, buenas noticias para mí, me cobro la carta gratis. Y en el river tengo una decisión bastante complicada. ¿Por qué? Porque tengo muchísimos faroles percibidos y no tantas values. Tengo muchísimo dama J, muchísimo rey J, muchísimo rey dama, manos como as7 suited, as8 suited, he podido pagar el flop, manos incluso como j8 suited. Y son un montón de faroles que tengo y no tengo tantas values. Como values tengo solo los 10x, pero no tengo combos de 10x off, solo los suited. Y decido no blufear mi rey J. También creo que el bet de Javi en el flop es bastante fuerte y que él muchas veces tiene parejas. Tiene parejas que un jugador del nivel de Javi sabe que yo no tengo demasiadas values y me va a pagar a menudo, creo, el river. Decido no blufear, aunque contra otro jugador sí que hubiese faroleado. Creo que contra Javi es mejor chequear y no blufear esta mano.
estaba pensando. Abro un Open Race estándar en el botón, rey 10 off, es una mano fuerte para esta situación. Y me defiende el jugador hacia grande, Van Hoff, un jugador también habitual de estos torneos y que hizo mesa final del Main Event de Las Vegas hace unos años y tuvo una gran actuación. Aquí decido apostar algo con medio bote, con mi top pair y deseando que me pague, la verdad. Efectivamente me paga, son buenas noticias. El tour es una J, esta J es bastante mala, es muy mala para mi mano. Y aquí tengo una decisión complicada, tanto el bet como el check creo que son aceptables, pero en este caso creo que es un pelín mejor el check y decido chequear. El river es súper malo porque deja escalera al 7 y a la dama y nada, tengo una mano muy media ahora. Si el rival me apuesta, creo que no hay suficientes valores en su rango como para pagar con esta mano. Además tener el rey de tréboles es bastante mala porque bloqueo sus proyectos de color. Ahora sí es una decisión complicada porque el rival se está convirtiendo en farol sus parejas de 8s, manos como 8-5, 8-4, 8-3, etc. Posiblemente me deba pagar, pero aún así creo que es una decisión complicada. Decido foldear sobre todo porque tengo el rey de tréboles. Creo que si no tuviese el rey de tréboles y hubiese tenido otro rey sí que podría llegar a pagar, pero con el rey de tréboles creo que es mejor foldear. Ha venido vacaciones, ¿eh? Claro, le mola el póker y tal, ha venido vacaciones. Dice que a lo mejor se juega mañana el Duncan y ya está. El que me dijo, tengo vacaciones, tío, no sé qué hacer. Digo, vente a más de locura. Te metes conmigo a la vida que estoy solo y tal. La mejor semana de mi vida. Claro. Sí, está encantado. ¿Qué? Claro. Me limpia Javi en SB, tengo otra vez pareja de Jotas contra él y decido subir. Es una decisión muy diferente a la anterior, pero bueno. En este caso me paga. Y el flop es malo. Asas 5 Rainbow. Aún así creo que es mi mano suficientemente fuerte como para apostar aquí de valor. Y elegiría un 600 pequeño, la verdad. Cualquier sizing entre un cuarto, un tercio. Creo que es el sizing que aquí hay que hacer. Decido hacer un tercio y el jugador me paga. Javier me paga. El tour es un 4 que abre otro proyecto color. Tengo J sin pica, lo cual no bloqueo los backdoors de picas suyos. Y creo que mi mano es suficientemente fuerte como para volver a apostar el tour. Y con casi todos los rivers chequear el river. Que eso es lo que voy a hacer. Decido apostar 35.000, que viene siendo medio bote aproximadamente. Él todavía tiene muchas manos como King High, tiene muchas parejas más Gatshot y tiene proyectos de color. Son manos que me pueden pagar, tiene parejas inferiores a la mía. Y en el River Rey no tengo más valor, check. Y me enseña trips de ases y gana él este bote medio. Creo que los dos hemos jugado bien la mano. Y aquí, bueno, Cardet, bastante tiempo, foldeando, hay que tener paciencia. Esta es la parte de los torneos que también es importante. Y
bueno, ya afuera se siente bien en el descanso. Y bueno, hablo con amigos en el descanso. Y llega a la mesa mi compañero del Team Pro, David Iquitai, grandísimo jugador y amigo. Y nada, lo que venía diciendo antes, el torneo es duro, hay muchísimo jugador profesional y no hay ninguna mesa fácil. Seguimos, paciencia, estoy bastante cardet, no me recibo cartas buenas y lo bueno que el torneo es bastante deep, tenemos muchas ciegas, así que tengo tiempo de esperar situaciones adecuadas. No. Ahí podemos ver a Anthony Zino, otro jugador que ha llegado a la mesa, campeón de varios World Poker Tours, un gran jugador. David decide limpiar en el hijack, está short, y yo recibo 8 en ciega pequeña. David juega un stack no muy grande, de aproximadamente 25 ciegas o así, y decide hacer raise a 35.000 puntos. 35. Y me va all in limb raise. Es una situación un poco mierda, la verdad. Pero mi mano es suficientemente fuerte para pagar. Son algo menos de 25 ciegas, son 23 o así. Tienes dama y a ver si ganamos el flip. Es un buen flop. Un gran tour. Y aguanta los 8 y elimino a Davidi. Bueno, Davidi, toca recomprar. Una mano también jugada bien por parte de los dos. Un cooler, a dama contra 8 con el stack de Davidi. Y he tenido la suerte que el flip ha caído de mi lado esta vez. Así que bueno, creo que el registro está abierto, hay recompras, así que Davidi volverá a pasar por caja. Like 6K. Is it millions? Aquí, bueno, estoy en ciega grande. También han llegado varios jugadores nuevos a la mesa. Y vuelvo a abrir el mismo jugador con el que hemos tenido varios jaleos. Y abre a 20.000 en UTG. Esta mano puedo tanto cirbetearla desde ciega grande como pagar. Creo que ambas líneas son correctas. Pero esta vez decido tomar la línea agresiva y cirbetear. 90,000. Mi rango de aquí de ciega grande contra UTG es bastante fuerte, no tengo demasiados faroles, es de los pocos faroles que tengo y mi rango creo que él va a pensar que es bastante fuerte, creo que él va a pensar que tengo muchas overpairs, muchos arrays y creo que puede ser una gran oportunidad para poder farolear con esta mano. El flop es rey 4, no tengo backdoor, pero aún así creo que tengo que CBTear. Un sizing pequeño creo que está bien, un tercio o así. Mi rango sigue siendo fuerte, aquí quiero CBTear bastante a menudo. 65. Y decido ir a hacer un tercio, sí.
El jugador me paga y vamos a ir al tour. La verdad que obviamente voy de farol y aquí lo que estoy buscando es que el jugador se retire, pero no lo hace. El tour es un 9 y aquí es complicado. Lo que pasa es que el problema de esta mano son los rangos preflop, que de mis rangos no tienen demasiados faroles, con lo cual si quiero tener faroles en esa secuencia necesito meter manos de estas un poco random. Creo que mi farol es aceptable porque no bloqueo ningún proyecto de color, no bloqueo las manos que quiero hacer foldear. Creo que estando aquí él puede foldear automáticamente manos como 6, 7, 8. Creo que manos como 10, J, damas tienen una decisión bastante complicada, aunque no espero que folden siempre. Creo que me puede estar pagando el tour con este tipo de manos, pero puede que se raye y folde directamente. Además, manos del estilo as dama y manos de este estilo creo que también me puede haber pagado el flop y seguramente foldea el tour. Decide hacer un second barrel bastante grande y me paga. Esto no mola porque obviamente estaba buscando el fold y el jugador me paga. A ver qué river cae. Cae un river 6 de picas, no completa nada, un blank y tengo un farol bastante bueno al river porque no bloqueo los corazones. Él, si tiene proyecto de color, me hace call flop, call tour y va a foldear al river. Bloqueo a rey, que es la mano más fuerte de su rango. Al tener el as, él tiene menos combinaciones de rey y creo que aquí manos como jotas, damas, 10, si me han pagado el tour, que creo que a menudo me van a pagar, al river no espero que me hagan hero call, la verdad. Creo que él es un gran jugador que sabe que no, en estas secuencias la gente no tiene muchos faroles, así que creo que me voy a aprovechar de esto, de que no tengo demasiados faroles y meter este farol. Creo que es un farol bastante aceptable, aún así tengo que pensarlo porque es una decisión bastante grande. Nos estamos jugando un montón de ciegas y creo que no es un farol fácil, pero la verdad que no espero muchos combos de trips. Voy all in. Por lo que he explicado antes, creo que él no tiene rey dama off preflop, con lo cual los únicos combos de 3 reyes que tiene de trips son a rey, que bloqueo. Luego puede tener rey J suited, rey dama suited y rey suited, pero no son muchos combos y no estoy seguro que pueda tener en su rango 4-4, que a lo mejor la foldea preflop, no estoy seguro. Creo que hay muchísimos combos de flash draws pero el jugador está pensando bastante. Con flash draws ya hubiese abandonado. Creo que tiene una mano del estilo damas, jotas, 10, algo así, que tiene una decisión bastante complicada y está tanqueando. No espero aquí que no se tire nunca de reyes, de ningún rey X, pero sí que espero que se pueda tirar de manos como damas, jotas, 10. El jugador decide foldear y el farol me sale bien. Y qué bonito es cuando los faroles salen bien. Abre de nuevo Javi en el cutoff a 18.000. Tengo rey J off en botón. Es una mano que puedo tanto optar como en el three con el call, aunque suelo en estos momentos del torneo prefiero pagar. Aunque contra otro tipo de jugadores quizás tome la línea más agresiva de three bet. Creo que contra Javi aquí prefiero pagar. Y el jugador de la ciudad grande no le conozco, no sé quién es, así que asumo que no es un jugador profesional, pero no estoy seguro. 9-8-7, 2 corazones, es un flop un poco regular para mi mano. Tengo una gutshot y 2 overcards, no es el peor flop del mundo, pero tampoco es el mejor. Y decido chequear back. El tour es una J que me da top pair, pero deja escalera al 10.
Así que bueno, tengo una mano bastante media. De chequean los dos hasta mí y creo que aquí sí que puedo apostar por protección. Hay muchísimas cartas que me fastidian y tengo algo de valor, no demasiado, pero sí que me puede estar pagando alguna JPO, algún 9, algún proyecto de color, manos de este estilo. Decidí hacer un bet pequeño de 1/3 con la intención de chequear el river si en casi cualquier river prácticamente. Y me paga Javi. El river doble 9 aquí tengo un check claro. Y a ver si ganamos al showdown. No, Javi lleva escalera, así que es para él. Decido abrir dama J off. Esta sí que la vamos a jugar en hijack. La ciega grande de Anatoly Filatov, jugador ruso habitual de estos torneos, muy hablador y muy simpático, aparte de gran jugador. Paga el botón y Anatoly también paga en ciega grande. Y bueno, veremos a ver qué flop cae. El flop es 10-5-3 con 2 diamantes, tengo la dama de diamantes. Esta mano puedo tanto hacer c-bet como chequear, creo que ambas líneas están bien. Creo que en este momento prefiero hacer el c-bet, creo que es un buen farol para hacerlo contra este jugador que no conozco, así que asumo que es recreacional y que puede estar pagando con un rango amplio preflop y que puedo conseguir los suficientes falls como para que mi farol salga rentable. Decide pagarme el jugador de botón y Anatoly en ciega grande abandona. El turno es una J que abre doble flash draw y aquí tengo una decisión complicada, la verdad. Puedo hacer tanto bet como check y dejar que el bote más pequeño y controlar el bote porque es 3-way, o también puedo hacer bet y cobrarme los flash draws y las manos medias. Creo que este jugador va a abandonar manos como 7, 8, 9 y todas estas manos en el tour, y que ante check puedo valuetearle y que me pague el river más fácil. También protejo un poco mi rango porque aquí tengo muchos 10x en el rango que quiero hacer check con ellos, y tener alguna J también en el rango hace que mi rango esté protegido, que no tenga solo manos medias. Y decido hacer check para check colear. Aquí voy a hacer call. En este tour tengo una mano aceptable, top pair, no voy a tirarme. Decido pagar, no tengo mucha información del rival, pero bueno, mi mano es muy fuerte. En el river cae un 8, completa dama 9, pero bueno, no debería tener muchos combos de dama 9, completa 9-7, pero tampoco debería tener muchos excepto los de diamantes, así que bueno, es un buen river. Decido hacer check, seguramente va a pagar cualquier apuesta que me haga, salvo que apueste muy gigante. Y él decide chequear back. Y mi mano es ganadora, parece. Efectivamente, enseña mi dama J, el rival muquea, no enseña sus cartas y recibo el bote. Anatoly sigue haciendo bromas.
Who said nothing ever happens at the start of tournaments? After pulling off a big bluff, reaching showdown multiple times with the winning hand, and getting the best of Davide Katai in a coin flip, it's safe to say that this new season at the Bahamas is kicking off with a bang for you, Adrian. We'll be seeing you very soon to find out what happens next in the next episode of Inside the Mind of a Pro.